El asesinato del almacén en Tlaquepaque. Nunca fui de escribir en forums nem nada así, pero después de lo que viví esa noche en Tlaquepaque, sentí que tenía que dejar esto por escrito, aunque sea solo para sacarlo de mi pecho. Me llamo Iván, tenía 24 años cuando pasó todo esto, y en ese momento trabajaba en un almacén de cerámica al sur de Guadalajara, en la zona industrial. Era uno de esos trabajos pesados, con polvo hasta en los dientes y turnos nocturnos que te dejaban con la cabeza como una licuadora. Llevaba ya 6 meses ahí y aunque el lugar era una chinga, el sueldo no estaba tan mal. Esa noche, como siempre, me tocaba el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana, junto con mi primo Hugo, que tenía apenas 27, pero ya parecía un señor de tanto madrugar y aguantar ese infierno de bodega. Hugo era de esos que no se callan las cosas, no por buscar bronca, sino porque creía en hacer lo correcto. Últimamente estaba hablando con otros del turno sobre organizar algo para pedir mejores condiciones, más seguridad, descansos reales, protección contra el polvo tóxico que se nos metía hasta por las uñas. Incluso había ido a hablar con uno de los supervisores, ese tal licenciado Martínez, que siempre olía a perfume barato y traía un reloj de oro demasiado grande para su muñeca flaca. Pero desde que Hugo empezó con eso, varios notaron que algo raro se sentía en el ambiente. Gente que antes saludaba ya no lo hacía, y unos tipos nuevos en la bodega nos observaban más de lo normal, como si no trabajaran ahí realmente. Yo intenté decirle a Hugo que se calmara, que no valía la pena arriesgarse, pero él solo se reía y decía, si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Esa noche empezó como todas las demás, con el sonido constante de las máquinas y el eco del montacargas rebotando contra las paredes metálicas del almacén. Eran como las 2 de la mañana, y Hugo estaba revisando unas cajas rotas en el fondo, donde casi no había luz. Yo estaba más cerca de la entrada, apilando unas piezas de cerámica sobre unos tarimas, cuando escuché que algo se caía fuerte. No fue un ruido normal, fue como si una caja hubiera sido lanzada, no solo caída. Me acerqué, con el corazón un poco acelerado, y al doblar una de las estanterías vi a Hugo de rodillas, con una expresión que no puedo olvidar. Tenía la boca entreabierta, como si quisiera decir algo pero no pudiera, y detrás de él una sombra enorme lo sostenía por el cuello. Era un tipo grandote, vestido con una chamarra negra sin logotipo, y llevaba una gorra bajada hasta casi cubrirle los ojos. No tuve tiempo de hacer nada. Apenas si logré dar un paso atrás antes de que el tipo soltara a Hugo como si fuera un saco vacío. Cayó al suelo con un golpe seco, y esa fue la última vez que lo vi con vida. No sangraba mucho, pero algo en su cuello estaba mal, torcido de una forma que no era natural. Me quedé paralizado, sin saber si correr o gritar. El tipo me miró directamente por unos segundos que parecieron eternos, y luego simplemente se fue caminando hacia una de las salidas traseras que casi nunca usábamos. No dijo ni una sola palabra, yo no sabía qué hacer. Me acerqué a Hugo temblando y le puse la mano en el hombro, pero ya no reaccionaba. Estaba frío, y en ese momento sentí un frío en la espalda que no tenía nada que ver con el clima. Fue como si todo el aire del lugar se hubiera vuelto más pesado, más espeso. Llamé a emergencias con las manos temblando, tratando de no sonar como un loco. Cuando llegaron los paramédicos y la policía, me hicieron 1000 preguntas, pero noté que algo no cuadraba desde el principio. El supervisor Martínez apareció poco después, con su misma cara de piedra de siempre, y apenas miró el cuerpo de Hugo. Solo se me acercó y me dijo en voz baja, como si estuviera regañándome, «Di que fue un accidente. No querrás problemas, ¿verdad?» Me quedé en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Un accidente? ¿Con alguien claramente estrangulado por un hombre enorme que yo vi con mis propios ojos? La policía pareció tragarse esa versión muy rápido, demasiado rápido. A
Al día siguiente salió en las noticias locales que había sido una riña entre trabajadores por temas personales. Y luego ya empezaron con lo de posible conexión con pandillas. No mencionaron nada del tipo que yo vi. Nada. Esa misma semana, el ambiente en la fábrica cambió por completo. Nadie hablaba de lo que pasó, ni siquiera en voz baja. Era como si todos hubieran hecho un pacto de silencio forzado. Algunos compañeros con los que Hugo solía hablar ya ni me miraban a los ojos. Pero lo más raro fue que, una noche, vi al mismo hombre de la chamarra negra parado fuera del almacén, justo al otro lado de la reja. No se movía, solo estaba ahí, viéndome mientras yo llegaba al trabajo. Cuando parpadeé, ya no estaba. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Pero algo me decía que no era casualidad, que no había sido un simple asesinato. Empecé a prestar más atención, a fijarme en los detalles. Había cámaras en la fábrica, pero cuando pedí que revisaran las grabaciones de esa noche, me dijeron que justo ese sistema había fallado. Empecé a entender que lo que pasó con Hugo fue parte de algo más grande, algo que no querían que nadie supiera. Fue entonces cuando decidí empezar a guardar pruebas por mi cuenta. No era fácil. Tenía que actuar como si todo estuviera normal, aunque por dentro sentía que caminaba en la cuerda floja. Me llevé un cuaderno viejo y empecé a anotar cosas. Nombres de empleados nuevos que aparecían sin razón aparente. Matrículas de camionetas que estacionaban cerca del almacén de madrugada. Conversaciones que escuchaba al pasar entre los supervisores y tipos que claramente no trabajaban ahí. También tomé fotos escondidas con mi celular. Las manos me temblaban cada vez que lo hacía, como si estuviera robando algo peligroso. Todo esto lo escondía en una caja metálica dentro de un casillero que nadie usaba, detrás de un montón de uniformes viejos. Me empezó a obsesionar la idea de descubrir qué estaba pasando realmente, pero al mismo tiempo sentía que cada vez que aprendía algo nuevo, me metía más profundo en un hoyo del que no iba a poder salir. Un viernes, como a las 3 de la madrugada, me tocó quedarme solo en una de las secciones traseras de la fábrica, donde almacenan los moldes rotos. Estaba clasificando unos pedazos de cerámica cuando escuché el sonido de pasos detrás de mí. Al voltear, no había nadie. Pero el aire se sintió espeso otra vez, igual que la noche en que mataron a Hugo. Escuché una especie de susurro, como si alguien murmurara mi nombre muy cerca, pero sin que hubiera una voz definida. Dejé caer una caja del susto y cuando me agaché para recogerla, vi algo escrito en la pared, con lo que parecía ser carbón. Tú también estás en la lista. Me quedé helado. El mensaje no estaba ahí antes, estoy seguro. Lo habían escrito mientras yo estaba en esa misma sala. Salí corriendo sin mirar atrás y me encerré en el baño por más de media hora, sudando frío, temblando como si me hubiera metido en una pelea. Ese fue el momento en que supe que si seguía investigando, era cuestión de tiempo antes de que me callaran a mí también. Esa misma madrugada no pude dormir, ni siquiera después de llegar a casa. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra me parecía alguien espiándome. Empecé a pensar si valía la pena seguir con eso, si no sería mejor renunciar, desaparecer, fingir que nada pasó. Pero entonces recordé la cara de Hugo, ese instante antes de caer al suelo, y sentí una rabia que me apretaba el pecho. Decidí hacer una copia de todo lo que había juntado. Las fotos, las placas, las anotaciones. Quemé un CD con los archivos y lo guardé en la casa de mi tía, la mamá de Hugo, dentro de un viejo radio que ya nadie usaba. No le dije nada a ella. No podía. Solo le dije que era algo importante por si algún día me pasaba algo. Ella me abrazó sin entender, como si ya supiera que estaba cargando algo muy pesado. Poco después, empecé a notar que alguien me seguía. Al principio pensé que era paranoia, pero se volvió demasiado constante.
Un mismo carro negro me seguía 3 días seguidos hasta cerca de mi casa. Un día, incluso, lo vi estacionado frente a donde vive mi mamá, y eso me dio un miedo que nunca había sentido en mi vida. No era miedo por mí, era por los demás. Me di cuenta de que si seguía, ellos iban a empezar a usar a mi familia para presionarme. Esa noche no fui al trabajo. En vez de eso me escondí en la azotea del edificio donde vivía, envuelto en una cobija, viendo las luces de la ciudad a lo lejos y esperando que nadie viniera por mí. Me quedé ahí hasta el amanecer, y cuando el sol salió, supe que tenía que hacer algo antes que todo se saliera de control. El lunes siguiente fui directo a una pequeña redacción independiente en el centro de Guadalajara. Me había pasado la semana anterior buscando en internet medios que ya hubieran denunciado cosas parecidas: corrupción, abuso laboral, vínculos con el narco. Encontré uno llamado La Voz del Pueblo, dirigido por una periodista que, según los comentarios, no se vendía tan fácil. Me presenté como cualquier otro ciudadano, con una mochila llena de documentos, fotos impresas y una memoria USB con todo lo que había reunido. Me temblaban las piernas cuando entré. La recepcionista me miró con cara de cansancio hasta que mencioné que tenía información sobre una red de fábricas que pagaban a grupos criminales para intimidar a los trabajadores. Ahí sí me hicieron pasar de inmediato. Me recibió una mujer de unos 50 años, con el cabello lleno de canas desordenadas y una mirada tan afilada que parecía leerme el alma. Le conté todo. Desde la muerte de Hugo hasta el mensaje en la pared, pasando por las cámaras que dejaron de funcionar y los carros siguiéndome. Ella no interrumpió ni una vez. Solo tomaba notas en una libreta chiquita que parecía hecha a mano. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo: «Esto es grande, pero también es peligroso. Muy peligroso». Me preguntó si estaba dispuesto a testificar si era necesario. Y aunque me dio miedo, le dije que sí. Ella me prometió que iba a mover contactos para protegerme y que si algo me pasaba, la historia igual saldría. Me pidió que no regresara a la fábrica. Esa misma noche me fui a casa de un amigo en Zapopan, sin avisar a nadie más. Dormí en un colchón inflable, con mi celular apagado y la mochila al lado de la cama, como si fuera mi salvavidas. Durante los días siguientes estuve completamente desconectado. Nada de redes, nada de llamadas, solo esperando alguna señal de que todo eso iba a servir para algo. No fue hasta una semana después que vi la nota publicada en el sitio de La Voz del Pueblo. Red de fábricas en Guadalajara vinculadas con grupos criminales para silenciar trabajadores. No mencionaban mi nombre, pero todo lo que conté estaba ahí, palabra por palabra. Las fotos, las placas de los autos, las conexiones con ciertos supervisores, incluso nombraban a Martínez. Lo leí unas 10 veces, con una mezcla de alivio y miedo. Me sentía protegido por la visibilidad, pero también sabía que eso iba a encender una fogata en un lugar lleno de gasolina. Efectivamente, al día siguiente, la fábrica amaneció cerrada por inspección federal. No sé si fue presión mediática o algo más, pero algo había cambiado. Nunca regresé a ese trabajo. No quise ni pasar por la calle otra vez. 2 semanas después de la publicación, me llamaron de un número oculto. No contesté, pero dejaron un mensaje. Era la voz de un hombre que solo dijo: «Esto no se ha terminado». No dormí esa noche, pero con el tiempo las llamadas pararon. El carro negro dejó de aparecer. Empecé a reconstruir mi vida poco a poco, con otro empleo, en otro lado, usando otro nombre en redes. A veces siento que alguien aún me observa, pero trato de seguir. Lo que pasó con Hugo nunca va a borrarse. Cada vez que escucho pasos detrás de mí o una voz en el silencio, su imagen me vuelve como una cuchillada. Pero al menos sé que su historia no quedó enterrada. Hice lo que pude. Y aunque sigo sin entender muchas cosas, aunque el miedo no se ha ido del todo,
Logré salir con vida. La instalación de la gasolinera en Tonalá. Mi nombre es Carmen, y en ese entonces trabajaba como cajera nocturna en una estación de servicio Pemex en Tonalá, un municipio en las afueras de Guadalajara. Era una época tranquila en mi vida, aunque algo solitaria. Vivía en un departamento pequeño, lo suficientemente cerca para caminar hasta el trabajo, pero lo suficientemente alejado de todo para no sentirme atrapada en el bullicio de la ciudad. Las noches, especialmente las de los fines de semana, eran largas y monótonas. Sin embargo, lo que sucedió una madrugada, cuando ni la luna podía alentar la oscuridad, cambió mi vida por completo. Fue una noche particularmente extraña, alrededor de las 3 a.m., cuando me di cuenta de algo que no había notado antes. Un camión cisterna, que usualmente se detenía a repostar gasolina, llegó como siempre. Lo raro fue que este camión no tenía ningún tipo de logotipo en su carrocería, algo que me pareció extraño porque, en todas mis noches de trabajo, nunca había visto algo tan inusual. Pensé que podría ser un error o una confusión, pero al observar con más detalle, noté que no solo el camión estaba fuera de lugar, sino también los conductores. Se veían apresurados, como si quisieran esconderse de alguien. Mis pensamientos se aceleraron y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí, en un impulso, anotar la matrícula del camión en mi cuaderno. No me sentía bien. Algo en mi estómago me decía que había algo oscuro en todo eso. Esa misma madrugada, el camión partió rápidamente sin despedirse, y lo que me llamó más la atención fue que no vi a ningún otro vehículo en la carretera, como si la estación fuera el único punto de luz en un desierto vacío. Al día siguiente, me quedé despierta para investigar un poco sobre la compañía de transporte que solía hacer las entregas, pero no encontré ninguna referencia ni información sobre ese camión en particular. Era como si, de alguna forma, ese camión nunca hubiera existido. Cuando me relaté todo esto a mi compañero de turno Luis, un hombre que llevaba más de 10 años trabajando allí, su rostro se tornó pálido y me dijo en voz baja: «Carmen, no toques eso, mejor olvídalo». Pero ya no podía olvidarlo. Algo me decía que había algo mucho más grande detrás de todo eso. Al día siguiente, durante mi turno, el camión volvió, y esta vez lo seguí con la mirada más de cerca. Observé cómo descargaban la gasolina sin ningún tipo de supervisión. No había registro, ni siquiera un reporte de la cantidad que se entregaba. Fue en ese momento cuando mi mente comenzó a conectar los puntos. Camiones sin logos, entregas sin registro, conductores inquietos. Algo estaba muy mal. Decidí, en un arranque de coraje, llamar a las autoridades y alertarles sobre lo que estaba sucediendo. No sabía a qué me estaba metiendo, pero sentí que si no decía algo, jamás podría vivir conmigo misma. Nunca imaginé que esa llamada sería el inicio de un camino de terror que marcaría el resto de mi vida. Pocos días después de hacer la denuncia, algo raro comenzó a pasar. No solo la estación de servicio comenzó a sentirse más tensa, sino que empecé a recibir miradas extrañas de todos los que trabajaban allí. Luis, que antes siempre había sido amable, ya no me dirigía la palabra. El ambiente se volvió pesado, como si todos supieran algo que yo ignoraba. Una tarde, después de terminar mi turno, recibí una llamada. Era de mi jefe, Raúl, quien me pidió que fuera a su oficina. Su tono de voz era más frío de lo habitual, y algo me decía que no iba a ser una conversación sencilla. Cuando llegué, me acusó directamente de haber robado combustible. No entendí nada en ese momento. Yo había sido la que había denunciado el robo, pero su rostro estaba tan serio que me sentí atrapada. «Tienes 2 opciones, Carmen», dijo con calma. «O renuncias y te vas, o llamo a la policía para que te acusen de robo». Me sentí completamente desbordada. ¿Cómo podían hacerme eso? No solo estaba perdiendo mi trabajo, sino que también me estaban acusando de un crimen que no cometí. Esa misma noche, las cosas empeoraron aún más. Mientras caminaba hacia mi casa,
Un par de tipos en una camioneta me siguieron. No era casualidad, sabían exactamente dónde vivía. Mi corazón latía desbocado mientras aceleraba el paso. No me atreví a voltear, pero podía sentir la mirada fija de uno de los hombres. Finalmente, después de dar varias vueltas por las calles para perderlos, me refugié en un café 24 horas. Mi mente estaba hecha un caos, y el miedo se apoderaba de cada centímetro de mi cuerpo. Estaba sola, sin trabajo y sin saber a quién confiar. ¿Qué debía hacer? Sabía que si les contaba a las autoridades lo que realmente había descubierto, me enfrentarían con algo mucho más grande de lo que podría manejar. Me sentía completamente vulnerable, como si el mundo entero hubiera dado la espalda a la verdad. Pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en todo ese combustible que desaparecía sin dejar rastro. Sabía que estaba involucrada en algo mucho más grande, y ahora no tenía idea de cómo salir de esto. La presión seguía creciendo. Pasaron un par de días en los que ni siquiera podía dormir. Sabía que si me quedaba en silencio, mi vida continuaría desmoronándose poco a poco. Sin trabajo y sin hogar, me sentía completamente sola en una ciudad que no me reconocía. Los días que seguían eran aún más extraños. Comencé a notar vehículos que pasaban cerca de mi antigua estación de servicio, pero ya no eran camiones cisterna. Eran furgones negros, con vidrios oscuros, que detenían en los lugares más remotos de la zona. Vi uno de esos furgones esa tarde, estacionado en un callejón cerca de la gasolinera, y de pronto me di cuenta de algo. No solo se trataba de una operación de robo de combustible. Había algo mucho más siniestro en juego. Estaba siendo vigilada, observada, y lo peor de todo es que, aunque lo sabía, no tenía pruebas suficientes para enfrentarlos. Un día, mientras caminaba por la calle, un hombre se me acercó. Su rostro era inescrutable, pero su voz tenía una suavidad inquietante. «No sabes en lo que te has metido, Carmen», me dijo con una sonrisa que heló mi sangre. «Es mejor que te olvides de todo esto». No me atreví a responder. Simplemente seguí caminando, pero el miedo me ahogaba por dentro. Esa misma noche, una llamada anónima me despertó a las 3 de la mañana. Al principio, pensé que era una broma, pero cuando escuché la voz al otro lado del teléfono, un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Te acuerdas de lo que viste?». La voz era baja, casi susurrante, como si estuviera tratando de esconderse. «No sigas investigando, Carmen. Lo que descubriste no es algo que puedas comprender. Si sigues, habrá consecuencias». Colgué de inmediato, mi cuerpo temblando por completo. Ya no sabía qué hacer. Estaba atrapada entre mi miedo y la necesidad de hacer lo correcto. No podía dejarlo pasar, pero si lo denunciaba, probablemente no viviría para contarlo. Fue entonces cuando empecé a pensar en lo que podría hacer para salir de esa pesadilla. Decidí que tenía que hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Esa noche no pude dormir. Mi mente no paraba de dar vueltas. Sabía que si me quedaba quieta, las cosas solo empeorarían. Después de pensarlo mucho, tomé una decisión. Fui a la comisaría, decidí confiar en la policía, aunque algo dentro de mí me decía que no debía hacerlo. Cuando llegué, me atendió un oficial de aspecto tranquilo, pero con una mirada que no me dio ninguna confianza. Le conté todo lo que había visto: los camiones cisternas sin logos, las entregas sin registro, los hombres que me seguían. Él me escuchó en silencio, pero en sus ojos podía ver algo que me ponía más nerviosa. Cuando terminé, me miró fijamente y me dijo: «Carmen, tienes que tener cuidado con lo que hablas. Algunos de esos camiones están relacionados con gente poderosa». No entendí a qué se refería, pero su tono me dejó claro que no debía seguir adelante. Salí de la comisaría con el corazón aún más acelerado. Ahora sabía que la policía estaba involucrada de alguna manera, y que cualquier intento por exponer la verdad podría ser más peligroso de lo que imaginaba. Los días que siguieron fueron un infierno. Las amenazas se intensificaron
y un sentimiento de paranoia comenzó a apoderarse de mí. Los furgones negros seguían apareciendo cerca de donde vivía, y la gente que me rodeaba parecía saber algo que yo no sabía. Comencé a darme cuenta de que no solo la policía estaba involucrada, sino que los mismos empleados de la estación de servicio tenían algo que ver con todo eso. Luis, mi ex compañero, me miraba con una expresión extraña, como si estuviera esperando que dijera algo más. Una noche, cuando coincidimos en una tienda cercana, me dijo en voz baja: «Si hablas, todos sabrán que tú sabías lo que pasaba. Mejor olvídalo». Fue entonces cuando entendí que nadie en quien confiara me diría la verdad, y que el precio por descubrir la realidad era más alto de lo que podía imaginar. La situación llegó a un punto crítico cuando, una noche, los hombres que me habían estado siguiendo finalmente me encontraron. Estaba caminando por una calle oscura cerca de mi departamento cuando, sin previo aviso, un par de ellos aparecieron frente a mí. No había forma de escapar. Sabían que estaba demasiado cerca de descubrir todo, y finalmente decidieron enfrentarme. Me hicieron entrar a un vehículo, y no me dijeron nada. El aire estaba cargado de tensión, y el miedo me ahogaba. Mientras el coche avanzaba por las calles desiertas, uno de ellos comenzó a hablar, pero su voz era fría, casi mecánica. «Sabemos que estuviste investigando, Carmen, y sabes demasiado». Mi corazón latía con fuerza, pero algo en mí me decía que no debía quedarme callada. A pesar del miedo, decidí arriesgarme, y en un último intento le mencioné a uno de ellos que había hablado con las autoridades, que ya sabían lo que estaba pasando. En lugar de asustarse, su reacción fue completamente distinta. «Eso no importa», me dijo. «Nada de lo que hagas podrá detener lo que ya está en marcha». Fue entonces cuando algo hizo clic en mi cabeza. No estaba sola. Había gente más allá de mi alcance dispuesta a enfrentarse a lo que estaba sucediendo. Afortunadamente, al final, mi vida no terminó como la de otros que intentaron hablar. Logré encontrar una manera de escapar, aunque nunca supe exactamente cómo. Lo único que supe con certeza es que la denuncia había alcanzado a algunas personas fuera de la red que manejaba el cartel de combustible. Pude escapar, aunque mi vida nunca volvió a ser la misma. Perdí todo: mi trabajo, mi hogar, mi sentido de seguridad. Pero al menos, con la ayuda de algunas personas que realmente se preocupaban, los responsables fueron finalmente detenidos, aunque no pude verlos pagar. Hoy en día aún siento miedo cuando veo un camión cisterna sin logos, y cada vez que alguien me habla de las gasolineras de Tonalá, mi cuerpo se estremece. No sé si alguna vez podré olvidar lo que vi, pero lo que aprendí en ese tiempo es que, a veces, la verdad tiene un precio tan alto que es mejor no saberla.